Pero ahora sí, para ya no estirar de más el tema, finalmente vamos con la pregunta, una pregunta muy interesante. Iba a decir la pregunta del millón, pero no, pero sí es muy interesante, que es, ¿cuáles son las naciones o estados con gobiernos factualmente fascistas o nacionalsocialistas hoy día? Hola, se cortó un poco. Hola. Mm, se cortó. Me estaba preguntando cuáles son las naciones. Las naciones con gobiernos o estados actualmente fascistas hoy día. Ya mencionamos China y la Unión Soviética, pero ¿por qué? Digo, China, no, China y Norcorea. Bueno, China y Corea del Norte. Ah, una pregunta interesantísima. Se puede abordar el tema económico, se puede abordar el tema histórico, ideológico. Por una parte, como yo ya expliqué anteriormente, ambas revoluciones surgen de las mismas características de otros socialismos nacionales, que son el rezago histórico, la modernización tardía y el complejo de inferioridad nacional, o sea, específicamente de esta característica paligenética de regeneración nacional como eje principal de la política de estos estados. Es cierto que ambos estados tienen su cuerpo doctrinario marxista, que se desarrolla específicamente en varios sentidos, cursivamente, como antifascismo por el contexto histórico de esas revoluciones, pero más allá de eso presentan todas las características de los estados fascistas, e incluso las trascienden en el sentido de que sus totalitarismos y movilizaciones nacionales son incluso más profundas, tal vez por las características confucianistas, asiáticas, de su propia realidad, ¿no? Entonces, yo adjudico como brasiliano, como gente de la Federación Nacional de Excombatientes de la República Social Italiana, que el maoísmo, el estalinismo y también el juche son expresiones del socialismo total, los pueden encuadrar no como fascismo en el sentido del fascismo italiano, pero sí como movimientos paligenéticos de regeneración nacional que tienen la primacía de la política sobre la economía y la función principal eh, de reivindicar a estas naciones, a adelantarlas a la modernidad y también la centralidad de su comunidad biológica, metafísica, de la gran presencia, ¿no? En el vocabulario de los juche al menos, de la raza coreana, de la sangre coreana, en el caso chino, una tanatología que se desarrolla a partir de su conflicto que yo considero que es primogenio después de la guerra civil, que es la guerra de Corea, de esta gran eh, disciplina, en cierto sentido, colaboración bajo la vanguardia intelectual en ambos estados, entre el campesinado, la clase obrera y la política bajo la inteligencia de ambos, ¿no? Eso es lo que yo aludo a decir que son regímenes totalitarios con tintes muy similares al fascismo, en el sentido que son regímenes sociales y nacionales. Yo creo que China y Corea, en su momento soviética, discutir sobre Rusia en la actualidad es un poco más complicado, porque siguen siendo, como diría de Greve, todas las características que Rusia es un pueblo joven, el gran último pueblo joven europeo, un pueblo, digámosle, eh, el gran único imperio blanco, europeo y soberano. Entonces, no discutiría porque es cierto es que Rusia existe. eh, una oligarquía más presente, cierta primacía, no existe la socialización en ella que más otros roles, la primacía económica sobre la política es un poco más simple, pero sí, sigue siendo una nación que se perfila por su deber sagrado, que es, es justamente su misión eterna, la influencia sobre todo en los pueblos eslavos, la Sacra Unión que es Rusia. Yo no la llamaría fascista, eh, pero entra en el cuadro ese. Claro. Dentro de más la Entra en. metodología que propuso sería, digamos, tercer posicionista en el sentido centro derecha.
podría ser. El término que usan ellos es democracia soberana. Muy interesante el término. Concuerdo hasta cierto punto. Obviamente es una potencia iliberal. Creo que en este sentido es donde más se acerca. Entonces sí, se podría considerar hasta cierto punto. Hay partidos y hay movimientos dentro de claramente fascistas sobre su medida, ¿no? El nacionalbolchevismo, Bueno, el más imperial. No, ahora estos son gente que tiene todos los elementos, primero de paligenéticos, en el sentido de regeneración, del gran pecado que fue la disolución de la Unión Soviética. Entonces, la justa reclamación que tiene Rusia sobre todos sus territorios, su legado imperial, su legado socialista. Existe ese contexto, pero no existe todavía ese partido vanguardista, digamos, que tiene control del Estado, una diferencia del partido comunista chino o del Partido de los Trabajadores de la República de Corea.